Sin embargo, necesito dividir esto que pensé que lo iba a hacer solo hoy en dos partes por una sencilla razón. En Mateo 6 decía, me es necesario hoy ser sincero que vamos a trabajar, no como yo pensaba, la última parte, para ya entrar el sábado que viene en el capítulo 7 y despedirnos de Mateo para elegir el siguiente evangelio, sino porque realmente por lo que esta mañana vimos, es complicado el tema de cisternas versus pozos de agua viva. Vamos a leer el capítulo 6, nos tiene hoy enfocándonos en el versículo 19. Y desde el verso 19, la lectura que voy a realizar es hasta el verso 24 incluido. La semana que viene vamos a ir contra la ansiedad y el miedo que provoca lo financiero o lo económico. Sin embargo, hoy tenemos que mirar qué lugar ocupa el dinero en nuestra vida, cómo nos conectamos con el dinero. Cuando leemos el Evangelio, para que se glorifique nuestro Avinu, Yud-Heh-Vav-Hei, lo dice así: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla, alguien que subraye y diga fuerte polilla, y el orín, digan fuerte el orín, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones, griten ahora, ladrones, minan y hurtan. Si no, háganse tesoros en el cielo. ¿Dónde? Donde la polilla, grite de nuevo polilla, ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones, diga ladrones, no minan ni hurtan, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Elohim, traducido aquí como Dios, y a las riquezas. Hoy necesito que miremos el trono de tu corazón. ¿Quién se sienta allí? O Elohim o Mamoná, así lo vamos a llamar, Mamoná. Y con esta experiencia de transitar la palabra, esto es un estudio para los que están por primera vez, no es una predicación, así que pido que tomen nota. Voy a corregir algunas cosas que en el tiempo antiguo, cuando yo hablaba de Mamoná o Mamón, yo enseñaba a causa de mal aprendizaje, por malas enseñanzas obviamente, de esta expresión. Pero no quiero todavía llegar allí, sino recordar que cuando nos acercamos a este drash significa enseñanza, se ha traducido como sermón, pero podría ser una traducción de drash, pero es la menos posible. Esta es la enseñanza del monte. Cuando aquí en capítulo 6 nos metemos, tenemos un error seguro. El error que ponemos lentes occidentales para leer lo que Yeshua está diciendo y lamentablemente, y acá es donde también empezó a pedir perdón, lo que hacemos es simplemente conseguir consejos éticos de este pasaje, como por ejemplo, no seas avaro, o no te preocupes, o no seas ansioso, o confía. Consejos que solo sirven para que el alma de alguna manera positivamente se mantenga, estable en el vivir. Sin embargo, cuando tenemos que ponerle esta óptica desde las raíces hebreas mismas de la Torá, que es la cultura que manejaba el idioma de Yeshua, la cultura del judaísmo, el contexto socioeconómico que tenía el entorno de Yeshua es lo que nos obliga a nosotros a cambiar esta forma de leer el Evangelio. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 6, desde 19 al 24, en realidad no es un conjunto de consejos éticos moralmente de tranquilidad, para decir una palabra que justamente es lo incorrecto. No procura el Señor aquí traer calma a la situación económica de los que leen esto. Si ustedes miran ahora con distintas ópticas, ustedes van a descubrir lo que venimos viendo desde hace rato. Toda esta enseñanza en realidad es una denuncia profética unificada, porque el reino de Elohim, que debería a esta altura donde está Jesús viviendo y hablando, enseñando, tendría que haberse manifestado por causa de que esas 12 tribus sacadas de Misraín, si hubiesen seguido íntegras como Yosef en el estudio de la Torá,
Los secretos del cielo los hubiesen convertido desde una nación de 12 tribus en un reinado de sacerdotes que hubiesen permitido justamente la manifestación sobrenatural conocida como reino de Elohim o reino de Dios. Sin embargo, no era así. Ustedes saben que por distintas razones a lo largo de la Tanaj tenemos una historia triste de un pueblo que cae en pecados totalmente ofendibles para el nombre de Dios. Recién en la Haftará lo anunciaba nuestro diácono. Y los pecados tienen que ver con la lujuria o todo lo que de ella se deriva, fornicación, adulterio, etc. También el homicidio y, por supuesto, el hablar mal, la shonjara. Amos para cómo agrega el no considerar al prójimo como alguien valioso. Y aquí es donde yo me meto, desde lo que esta mañana vimos, en lo que como discípulos del Mesías necesitamos entender. Voy a marcar esto. Vos, o tú y yo, como discípulos del Mesías, necesitamos entender la dinámica que existe entre el tesoro, el ojo y el señorío. Eso es vital para que podamos restaurar nuestro corazón a lo que la Torá pretende de nuestras vidas. Recuerden que Yeshua es el verbo propiamente encarnado. Eso significa que aquella Torá que fue dada en piedras, en un principio no era la intención de Dios darla anotada en piedras y por ende encriptada en códigos hebreos. La intención era que rápidamente, cuando el pueblo decidiera justamente hacer y luego escuchar, como lo habían prometido, el Mashiach se manifestara y ellos rápidamente, desde la enseñanza de Mashiach, conocieran la Torá más alta, que es la sabiduría celestial. No fue así. Apareció el becerro de oro, que tiene que ver con lo que vamos a hablar, Mamón, con el mundo materialista. Y una vez más, la Shejina fue ofendida y la presencia de Dios tuvo que quedarse en un stand-by para esperar que el propio y eterno Dios en su Hijo, en ese diseño llamado, o paradigma mental llamado Mashiach, se encarnara, como lo vimos esta mañana en la canción de Filipenses, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Él creo, por Él yo sé que estoy parado frente a ustedes y quiero hoy animarlos a que rompamos una ilusión que nos han metido de chiquitos, la ilusión de seguridad que tiene que ver con paredes mentales de barro, paredes de adobe, y que tiene que ver con polillas, con pensamientos corruptos que logran comer nuestra integridad y nuestra esencia, obrando desde la oscuridad. Usted sabe que la polilla es un insecto necesario para la polinización, porque su actividad es justamente en la noche, y el hecho que se alimente de flores en la noche, esto es lo positivo de la polilla, es lo que hace que las plantas que polinizan y se reproducen en la oscuridad, en la noche, puedan ser polinizadas, está mejor expresado. Sin embargo, la polilla, cuando no está en la onda de lo vegetal y se mete en una casa, busca lo que viene de lo vegetal y se va a encontrar en un armario, en un ropero, en un lugar donde la ropa esté guardada, y allí la polilla se vuelve corrupta, peligrosamente corrupta, y justamente lo hace desde la oscuridad. En momentos más voy a ampliar esto de la polilla con esos pensamientos que el mismo sistema nos puso a nosotros, símbolo de esos pensamientos, pero quiero ser honesto en lo que quiero hacer. Quiero que veamos puntos de enseñanza, que usted los anote y luego los desarrollemos. Para eso costó muchísimo hoy aquí en internet, me costó en casa bajar el video, creí que aquí lo iba a poder hacer mejor. Es muy evidente que este tema no quiere el mal o el enemigo, la sombra, el citrajra, el otro lado de la luz, que lo hablemos. Discierno que aquí hoy hay una tremenda polaridad en un Shabbat cerrándose y en una mesa del Señor abriendo el primer día y luego desde el segundo día la actividad o dinámica de cada uno de ustedes en otro tipo de compromiso. Sin embargo, Dios, que siempre me ilumina, me llevó a que pudiese imprimir lo que voy a compartir. Espero que, y dice dura 8 minutos, espero que dure 8 minutos, porque sí, tienen que ser 8 minutos que ustedes me tienen que regalar para ver esto de cómo está la lealtad de tu corazón. Así que, ¿cuántos pueden abrir su espíritu? Haga así. Y con el corazón mirar. No miramos, sino vemos con el corazón. ¿Está bien? Nos adelantamos entonces a saber a dónde va nuestra mesa de hoy. El Sermón del Monte. Miren, más que una serie de consejos bonitos, es un verdadero manifiesto. Un manifiesto que pone de cabeza nuestras ideas sobre la seguridad.
Hoy nos vamos a meter de lleno en una de sus enseñanzas más potentes, una que trata sobre la riqueza, claro, pero más a fondo, sobre la lealtad y el lugar donde de verdad descansa nuestro corazón. Para captar lo radicales que son estas palabras, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y no a nuestro mundo de bancos digitales y transferencias al instante. Imaginen la Judea del siglo I, un lugar donde la riqueza era algo físico, algo que se podía tocar y por lo tanto algo peligrosamente vulnerable. Muy bien, vamos al grano. La advertencia de Jesús sobre no acumular tesoros en la tierra no era una simple sugerencia espiritual. Era, digámoslo así, un baldazo de agua fría de la realidad. En su época la seguridad material era en el mejor de los casos una completa y total ilusión. Jesús identifica 3 amenazas que cualquiera con algo de valor conocía, pero íntimamente. No eran riesgos abstractos, no, eran los peligros del día a día, cosas muy concretas que podían aniquilar el patrimonio de una familia de la noche a la mañana. A ver, empecemos con la polilla. Hoy, quizá pensamos en la ropa como algo funcional y ya. Pero en aquel entonces, las vestiduras de lujo eran el equivalente a tener acciones de una gran empresa o lingotes de oro. Eran una inversión, un símbolo de estatus. Que la polilla se las comiera no era un simple fastidio. Era un ataque directo a la vanidad. Era ver literalmente cómo el capital se convertía en polvo. Y aquí hay algo fascinante. El siguiente punto es sobre la corrupción. La palabra griega es brosis. A veces se traduce como óxido, pero su significado es mucho más amplio. Es devoración. Para una sociedad agrícola, esto apuntaba al terror más grande. Perder la cosecha por culpa del moho o las plagas. Atacaba la riqueza en granos y también la monetaria, demostrando que todo se pudre, todo se descompone. Y este punto es brillante para entender la fragilidad de la seguridad. El verbo que se usa para robar aquí es diorrisausin, que significa literalmente cavar a través. Las casas de la gente común estaban hechas de ladrillos de barro, de adobe. Un ladrón no necesitaba ser un experto en cerraduras. Solo necesitaba una pala. Imagínense, toda la seguridad de una familia era tan fuerte como la pared de barro que la protegía. Ok, entonces, si todo en la tierra es tan frágil, ¿dónde se invierte? Jesús propone la única alternativa a prueba de todo: tesoros en el cielo. Y ojo, que no hablaba de algo abstracto o etéreo. Para su audiencia, esto significaba actos muy concretos de justicia, lo que se conoce como tzedaká, y una vida de obediencia a Dios. Esos eran los únicos activos que ni la polilla, ni la corrupción, ni los ladrones podían tocar jamás. Y sobre esta base, Jesús construye su argumento con una metáfora que, seamos honestos, a menudo nos confunde. La del ojo como la lámpara del cuerpo. No está hablando de oftalmología. Está usando un modismo hebreo muy potente que tiene que ver con nuestra intención moral. En la cultura de la época, tener un ojo bueno o Ain Tov no tenía nada que ver con la vista. Significaba ser una persona generosa, alguien que mira al necesitado con compasión. Y por el contrario, tener un ojo malo o Ain Ra era el término que se usaba para la avaricia, para la mezquindad. La enseñanza es súper clara. Si la forma en que ves el dinero y las posesiones es generosa, toda tu vida se llena de luz. Si es tacaña, te hundes en la oscuridad. ¿Y por qué este mensaje era tan urgente en ese momento? Porque el Israel del siglo I estaba fracturado por una desigualdad terrible. Había una élite religiosa que por fuera parecía muy piadosa, pero era conocida por su avaricia. Usaban trucos legales como la práctica del Corbán para declarar sus bienes como ofrenda a Dios y así convenientemente evitar la responsabilidad de cuidar a sus propios padres ancianos. Jesús los estaba confrontando de frente. Se creían la luz del mundo, pero su ojo malo demostraba que vivían en la más profunda oscuridad. Y todo esto nos lleva al clímax del pasaje. Aquí Jesús hace algo magistral. Toma el concepto de la riqueza y lo eleva a otro nivel. Lo personifica, lo convierte en un amo rival que exige una lealtad absoluta, compitiendo cara a cara con el mismo Dios. Esta es la pregunta clave, porque a lo largo de los siglos se han inventado un montón de mitos sobre este término. ¿Era un demonio? ¿Un viejo dios pagano? La respuesta es mucho más sutil y, la verdad, mucho más brillante. La genialidad de Jesús aquí fue tomar mamoná, que era simplemente una palabra común en arameo para dinero o capital, y tratarla como si fuera un poder espiritual, un ser vivo. La raíz de la palabra, amán, es la misma que usamos para creer o confiar. Así que mamoná es literalmente aquello en lo que confías. Jesús toma un término económico y lo eleva a la categoría de un ídolo que pelea por el trono de nuestro corazón. Y aquí está la declaración central.
la que lo cambia todo. Noten que no dice que es difícil servir a dos señores, dice que es imposible. En esta enseñanza, el corazón humano es como un trono, y en un trono solo cabe un rey. Mamoná nos promete seguridad, identidad, un futuro, exactamente las mismas cosas que solo Dios puede dar. Intentar servirlos a los dos a la vez es una contradicción que al final nos destroza por dentro. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo aterrizamos esta enseñanza milenaria en nuestro mundo moderno, que está lleno de gurús financieros y consejos para invertir? ¿Acaso la fe y la educación financiera no pueden ir de la mano? Es una pregunta súper válida, ¿no? ¿Está mal aprender a manejar el dinero, a invertir, a salir de deudas? ¿Eso es servir a Mamoná? La clave, al parecer, no está tanto en la técnica, sino en el señorío. ¿En quién manda? Pongamos un ejemplo. Comparemos las enseñanzas de un autor como Robert Kiyosaki con las de Jesús. Kiyosaki se enfoca en la mecánica, cómo funciona el dinero, cómo hacerlo trabajar. Jesús, en cambio, se enfoca en el señorío, quién gobierna tu corazón. La meta de la educación financiera moderna suele ser la autonomía personal. La meta de Jesús es el servicio al reino. El dinero puede ser una herramienta fantástica, pero nunca, nunca debe ser el amo. Al final todo se reduce a esto. Las estrategias financieras se convierten en una trampa de Mamoná si el único objetivo es acumular para el lujo personal y la seguridad propia. Pero si el objetivo es ser un mejor administrador para tener más recursos y tiempo para servir a otros, bueno, ahí la técnica se pone al servicio del señorío correcto. Ok, entonces, si la avaricia y el amor al dinero son una fuerza espiritual tan poderosa, ¿cómo se rompe su control? La respuesta de Jesús no es un llamado a la pobreza, para nada. Es un llamado a una disciplina espiritual activa e increíblemente poderosa. Entonces, ¿cuál es la solución? Para romper el poder de Mamoné a nuestras vidas, el camino no es simplemente no tener dinero. El antídoto es la práctica activa, deliberada y radical de la generosidad. Piénsenlo de esta manera. Cada vez que damos algo con un corazón alegre, estamos librando una pequeña batalla espiritual. Le estamos quitando el poder que le dimos a Mamoná y se lo estamos devolviendo a Dios. Es una declaración de fe que dice, mi seguridad no está en lo que acumulo, está en el Dios que me provee. El dinero no me controla a mí, es solo una herramienta en mis manos para bendecir a otros. Hay una frase por ahí que resume de forma cruda, pero muy cierta, la inutilidad de acumular por acumular. Al final, todo se queda aquí. Lo único que de verdad trasciende es el impacto que tuvimos en los demás y nuestra relación con el Creador. Y así, al final, toda esta enseñanza nos regresa a una pregunta personal, una que no podemos evitar. Esto no se trata solo de finanzas, se trata de la lealtad de nuestro ser. A donde vaya nuestro tesoro, nuestro corazón lo seguirá inevitablemente. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿hacia dónde apunta el nuestro? Y con esa pregunta voy a partir de una frase que me hace reír porque tiene mucha sabiduría escondida en el humor del que la hizo. No existen camiones de mudanza detrás de una carroza fúnebre. Y me gustaría que lo tengas muy en cuenta, si es que logras captar el mensaje. Porque eso es lo que resume ya esta dinámica que como discípulos tenemos que entender entre lo que es el tesoro, el ojo y el trono o el señorío vital, porque si no, no podemos hablar de corazones restaurados. Lo primero que vamos a ver es esta ilusión de seguridad que en el video te decía, donde se habla de ladrones o paredes de barro, como lo veías, de polillas y de devoración. Cuando él quiere desmantelar, habló de Yeshua, esa seguridad falsa que hay en las riquezas materiales, es un momento crudo para todos los que lo están escuchando, pues ellos en ese instante, en el contexto histórico, y muy particularmente aquellos judíos que habitaban la entonces tierra de Israel, compuesta por Galilea y Judea, estaban presionados por un imperio que no solamente les imponía por violencia sus leyes y hasta querer imponer sus costumbres paganas, sino por sobre todo los explotaba, si es que vale la expresión, por impuestos que iban en aumento y quedaban a merced especialmente de esa clase social que ya hablamos, los publicanos. Entonces, el tema de la materialidad para ellos ya era una situación compleja porque la materialidad se convertía en un fin en sí mismo y eso los hacía sumergirse en lo que los ancestros se habían sumergido cuando pretendiendo reemplazar a Moisés como mediador entre Dios y los hombres, hicieron el becerro de oro. Al fin y al cabo, eso es el materialismo, un falso mediador que nos ilusiona con la idea
de que en esa estructura de conseguir la acumulación de bienes, yo me aseguro un buen pasar hacia el futuro. Por eso es que tomé la frase de que detrás de una carroza fúnebre nunca va un camión de mudanza, porque como dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo así volveré también a Dios. Yeshua está, volviendo al contexto, yendo contra esa seguridad que ese agente obligatoriamente se ha impuesto, se ha autoimpuesto. Es difícil para ellos, por eso dije que es una llamada profética. No hay consejo ético, no hay un aliento en estas palabras, sino una demanda. La instrucción dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No es, lo dijo muy bien Nicolás, no es que Dios prohíba, por ejemplo, el ahorro, no está prohibiendo que tengamos bienes, no, Dios no está en contra de que prosperemos en forma material, sino que Yeshua está haciendo una advertencia más que nada sobre la fragilidad estructural que es poner la emuná o certeza, convicción en el dinero y de ahí tener bitajón o confianza en el mundo físico que nos rodea. Repito que en esa Judea del primer siglo están sufriendo la situación de que la riqueza es lo que supuestamente le daba identidad. Es decir, que en ese momento la riqueza se medía por la ropa lujosa y muy particularmente por la cantidad de granos almacenados. Recuerden que estamos en los tiempos de la revolución agrícola, es una revolución que empieza ya por la época de Caín, 7.000 años antes de nuestra era común, dicen los historiadores, y se va a acabar con la revolución industrial en el siglo XIX, así que de las revoluciones fue la más larga de todas. Y bueno, se medía por la acumulación de granos, por la cantidad de cosecha. Y aquí es donde aparecen expuestos tres enemigos implacables cuando alguien tiene el bitajón o confianza en las cosas materiales. Primero, la polilla. Segundo, esa palabra traducida como broxis, que es el orín o el óxido. Y tercero, los ladrones que minan, dice allí. ¿Lo vieron en el video? Lo repito, la polilla viene de la palabra sius, que devoraba no solamente las vestimentas, sino hablaba de pensamientos que destruían la identidad social, el estatus en sociedad. Era de destrucción, el símbolo propio de la destrucción, la fragilidad, porque así como las polillas devoraban ropa y tela en la oscuridad, esta polilla bíblica representa los pensamientos de corrupción que a través del miedo paralizante llevan a un ser humano a entrar en la decadencia por temor a estar esclavo por siempre de deudas y quizás sin posibilidad de abrigo, alimento y techo. Yeshua dice que tengamos cuidado con poner la confianza en esos paradigmas materialistas porque esta es la consecuencia. Víctima de pensamientos paralizantes, de creencias paralizantes que hacen de una persona un objeto, una mercancía de un sistema. Pero también está esto del brosis, que es el orín, ¿sí? Traducido como orina allí, pero también se traduce como óxido, y representa más que nada a lo que puede consumir lo que yo he almacenado. Es decir, o el derroche o el abuso de otros hacia lo que yo he almacenado. Es decir, la corrupción que desde afuera se lleva lo que con tanto esfuerzo yo he cosechado. Esto es propio de una sociedad que estaba sujeta a los impuestos. Y nosotros ahora en este mes, antes que empiecen las vacaciones, los legisladores, está la orden presidencial de que lo que firmó nuestro presidente, que es la reforma laboral, se tenga ya establecida antes que ellos estén vacacionando. Y esto habla de que en menos de un mes y medio estaríamos viendo una situación, un ensayo más de la agenda globalista donde justamente los que van a perder son los empleados. Discúlpenme si aquí hay gente que todavía estaba sujeto a la palabra empleado, pero lo que se viene a ustedes no es nada agradable. Por eso los inspiro e insto a que escuchen bien esto para que con esto, más lo que hablaremos el sábado que viene, nos metamos en lo que después que pase Hanukkah será vencer las fuerzas de devoración o pensamientos de temor por medio de animarnos a ser gente de empresa, a tener nuestros propios negocios sin ser nuestros propios empleadores, que ese es el error de la gente que sin cambiar estos paradigmas y entrar en esta dinámica, a veces abre su propio emprendimiento o negocio y se convierte en el jefe de sí mismo, y eso termina en esto que Han llama la sociedad del cansancio, porque no hay nada peor que ser el propio patrón de uno.
Y por último está este tercer elemento, lo llama los ladrones que minan. Ahí sale la palabra diosusin, y es un verbo en realidad que significa literalmente cavar a través de, dado que justamente las casas de antes eran de barro seco, o lo que hoy conocemos como adobe, pero un adobe muy frágil, fino, y llevaba a que los ladrones justamente no tuvieran que forzar cerraduras como conocemos a los ladrones o rateros de estos tiempos, sino que simplemente con una pala hacían un agujero en la pared y la seguridad aparente de ese hogar quedaba frágil ante la invasión del que se llevaba todo lo allí acumulado. ¿A dónde va la enseñanza que el Señor hace aquí? Yo creo que ya es clara, ¿no? Por el video y por lo que estoy diciendo, dice el Eterno a través de su Hijo: cuidado con anclar su corazón en una identidad falsa. Cuidado que tu identidad esté anclada en las cosas materiales. Cuando tu identidad se ancla allí, en realidad lo que se está haciendo es corromper tu esencia. Se pudre quién eres. Porque tú no eres de acuerdo a lo que desde afuera se te diga que tienes, consigues o puedes conseguir. Tú eres desde lo que en tu interioridad Dios dejó bien marcado, en su imagen divina. El Ser en Elohim te da a ti la posibilidad de conectarte con la imagen misma del Mashiach por medio del Espíritu Santo. Y allí está nuestra identidad. Por eso, en la enseñanza aparece el único activo incombustible, que es la expresión otzar. Tradúzcase desde el hebreo al español: tesoro del cielo. Para el hebreo, cuando escuchaba la palabra otzar, que es lo que dice el maestro, tenía que ver con aprender a hacer sedaká, justicia, es decir, obedecer los mandamientos y particularmente en esa obediencia ser piadoso en lo que pasaba a su alrededor, particularmente con sus prójimos, empezando por la familia de la fe, es decir, los hermanos en Israel, y desde ello cualquier prójimo que por allí apareciera en necesidad. Por eso esta mañana hablaba de la parábola del buen samaritano como señal de que esa sedaká es importante. Ese es el mejor activo incombustible, o sea, nada lo va a quemar, nada lo va a corromper, nada se lo va a llevar, porque la sedaká es un tesoro celestial. Hacer justicia es asegurarse que yo estoy abriendo cuentas en los tesoros celestiales y ahí no hay forma que entre lo corrupto. Vamos al segundo punto, que tiene que ver con esto de diagnóstico por el ojo, ¿no? Yeshua no va a dar una enseñanza oftalmológica, sino que ante lo que escuchan estos judíos, ellos saben que el maestro está hablando en parábola, está haciendo una comparación. Y lejos entonces de ser algo muy místico o un tratado de oftalmología, Yeshua está empleando más que nada un modismo muy común en ese entonces en el hebreo técnico, que diagnosticaba o permitía diagnosticar la condición ética o la situación moral de aquel que tenía que hacer este análisis. Entonces el diagnóstico por el ojo tiene que ver con dos tipos de ojo. El Ayin Tov, ya hemos hablado de esto en aulas, ¿verdad? Así que hoy lo voy a hacer muy rápido. Tradúzcase como el ojo bueno, que según el libro de los Proverbios, hay muchos versículos que tengo aquí, pero no, por razones de tiempo no los voy a hacer leer, siempre el Ayin Tov tenía que ver con una actitud y disposición de generosidad, del que mira la vida en actitud generosa. Es decir, el que teniendo un ojo sencillo, mira la vida consciente de que hay un prójimo en mayor necesidad que las que él le está pasando. Y prioriza a ese prójimo para tratar de ponerlo en la equidad que él está viviendo y desde ahí quizás junto encontrar la solución a la necesidad que él dejó de mirar por enfocarse en una necesidad mayor que su prójimo está pasando. Por eso, el Ayin Tov tiene que ver con mirar al prójimo con tiferet, es decir, con compasión. Y desde allí estar dispuesto a soltar todos los recursos propios para suplir la circunstancia negativa que el prójimo está pasando. Por el contrario, el Ayin Ra o Ayin Ra, ojo malo, tradúzcase, es el término técnico que estaba en el idioma de los judíos, en el hebreo, para señalar la tacañería, para señalar a la gente mezquina. Y sí, este texto yo lo voy a leer, entre otros. Repito, el libro de Proverbios tiene muy desarrollado este tema, pero Devarim, también Deuteronomio, si no sabe qué dije, capítulo 15, voy a elegir el verso 9 entre pasajes que he puesto y hay varios que no los voy a dar ahora. Dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso
diciendo, cerca ya está el año séptimo, el de la remisión, y así mires con malos ojos, aquí está la palabra Ayin Ra, así mires con malos ojos a tu hermano necesitado para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Yud-Heh-Vah-Heh, o Yahvé, y se te contará por pecado. Me parecía necesario esto sí leerlo, porque justamente el Ayin Tov es cuando, lo expliqué esta mañana, estoy en mi mesa comiendo pan al abismo de la cisterna, es decir, ignorando al hermano que grita desde su necesidad. Este diagnóstico permite que esta denuncia profética que hace el maestro nosotros la tomemos, porque en ese momento, recuerden que Mateo en el Sermón del Monte nos deja bien claro por qué le está enseñando esto, porque él durante 3 años y medio va a hacer énfasis en todas estas enseñanzas, por eso no hemos detenido, pues él está denunciando una justicia hipócrita. Vuelvo a repetirles lo que le digo casi siempre que vemos el Sermón del Monte, Mateo 5:20, porque les digo que si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿quiénes? No entrarán en el reino de los cielos. Aquí está la denuncia profética, este liderazgo religioso. La palabra que ahí se apunta como los amantes del dinero en el griego es la palabra filárgiros y se utilizaba especialmente para gente que cubría su avaricia con actos religiosos. Se lo voy a explicar más adelante en el Evangelio, por ejemplo, de Lucas, lo vamos a ver seguramente. Y Yeshua está advirtiendo de la costumbre que tenían los fariseos, especialmente los fariseos que entraban en la escuela fariseica, los más jóvenes, de no asistir a la necesidad de sus padres diciendo, no te puedo ayudar porque esto es corbán para el templo. Esa era la señal de su avaricia, porque en el mandamiento primordial, en el amor a Dios, antes que el templo, está el honrar a padre y madre. Recuerden que padre y madre no entran dentro del amor al prójimo. Padre y madre entran dentro del amor a Dios. ¿Recuerdan eso? Los que están en casa de David saben de qué hablo. Ahora bien, esta avaricia, estos amantes del dinero, utilizaban esa religión para encubrir su tacañería. Sin embargo, lamentablemente eso era imitado por aquellos que lo admiraban. Por eso Yeshua está llevando a que justamente tengan cuidado con el ojo malo con el cual ya han sido educados. Porque sus maestros, los que más en las sinagogas le dan clases de parashot, tienen esta actitud. Son gente aparentemente piadosa, pero esa piedad en los cielos no tiene para nada recompensa. Recuerden que ya la recompensa estaba en la admiración pública. Yeshua está diciendo, ustedes no pueden pretender tener luz espiritual mientras estén practicando injusticias económicas. Y aquí es donde yo hago un silencio y te pido que pienses, ¿cómo estás con esto? ¿Cómo estás en el ojo bueno o en el ojo malo? ¿En el Ayin Tov o en el Ayin Ra? ¿Eres justo económicamente o eres injusto? El injusto es el avaro, el que siempre mira el por qué no dar, el por qué no prestar y que siempre va a encontrar la correcta excusa para no practicar generosidad. El del ojo bueno, el Ayin Tov, es por el contrario, según toda la Tanaj, aquel que tiene un alma tan generosa porque sabe que su tesoro, cada vez que da, se acumula en los cielos. Y no hay mejor caja de ahorro o cuenta bancaria que lo que en las esferas celestiales se va anotando, porque eso se retribuye en el mundo natural. Y acá es donde yo quiero ir buscando el final con este conflicto de los tronos. Yo dije que tenía que pedir perdón, porque acá aparecen 2 conceptos. Un concepto arameo, porque recuerden que el texto en este momento está traducido desde el griego. Se asegura que la primera vez que Mateo escribe su evangelio lo hace en hebreo. Luego, la segunda vez que Mateo lo escribe lo hace en arameo. Y la tercera vez seguramente no fue Mateo quien escribió lo que a nosotros nos llegó en griego. Fue algún discípulo de Mateo que copió el evangelio de Mateo desde el hebreo y arameo al griego. Pero los discípulos mateanos, por decir una expresión, tenían claro que ciertos textos en el hebreo tenían las palabras arameas con una intencionalidad. Por lo tanto, cuando lo pasaron al griego, la palabra aramea que aparece acá, que es justamente mamoná, traducido al español como mamón, ¿sí? Mamoná, es una palabra aramea. Y la enseñanza está culminando con esto, porque dice directamente, nadie puede servir a 2 señores. No dice
Qué difícil que es servir a dos señores, como para que algunos se sientan comprendidos por Dios. Nadie puede servir a dos señores. Y habla de ese término arameo mamoná, y vamos a entender algo crucial. Mamoná no es una divinidad mitológica de los sirios o de los filisteos, como quizás yo mismo alguna vez le enseñé, porque a mí en los seminarios, o sea, en el seminario y en el instituto bíblico, primero instituto, luego seminario, se me dio esa explicación. En los comentarios cristianos está la gran mayoría de esa explicación. Cuando entrábamos en aquel entonces a entender guerra espiritual, muchas veces dije que Mamón es el nombre de una deidad y por lo tanto el título que tiene una especie de principado. Bien, quiero aclarar aquí que justamente Mamoná, al estar en arameo, cuando se tradujo al latín, la Vulgata, quedó así, Mamón. Y luego todos los que leían en latín creían que era el nombre de un demonio. Y especialmente Gregorio de Nicea, un muy buen teólogo de allá de los siglos IV, va a establecer que es el nombre de un demonio que estaba en la zona de Canaán. Y en la Edad Media eso se popularizó, pero en realidad no es verdad. Lo que está haciendo Yeshua aquí es un recurso totalmente pedagógico. ¿En qué consiste? Está dándole personalidad a un sistema de pensamiento, a una estructura mental. Lo explico de otra manera. Mamoná, en realidad, viene de la raíz amam, hebrea, ¿no? Y mamoná, que es arameo, significa aquel capital donde se pone confianza. Esto es lo genial de la enseñanza, porque Yeshua, al tomar este concepto económico totalmente inanimado, está señalando, hay un sistema que te entrenó a poner confianza en lo que ese sistema necesita que creas que es tu seguridad, la acumulación de bienes. Entonces él le da una personalidad, pero no es un demonio, no es una deidad que existiese. Nunca hubo una deidad en la antigüedad que existiera con ese nombre. Él personifica a un sistema que sí, posiblemente y seguramente está a merced de las fuerzas demoníacas del Sitra Ra. No sé si hasta acá me estoy explicando. Pero no existe un principado llamado Mamón, aunque en el siglo XIII, si mal no recuerdo, ciertos cristianos le pusieron nombre, porque para el cristianismo existen 7 principados de los 7 pecados capitales, y justamente a uno de los pecados capitales le dieron el nombre de un demonio o principado llamado Mamón. Eso es ajeno a la Escritura. Con esto, explicado así, pido perdón, porque alguna vez yo se los enseñé así, y tengo que corregir lo que yo también en el camino voy al investigar corrigiéndome. Volvamos a esto, porque justamente esto me interesa mucho. Mamoná es un sistema de valores materialistas que promete dar lo que según la Escritura, el único que lo puede dar es Elohim. ¿A qué me refiero? Seguridad en tu vida. Cuando Dios te da seguridad, inmediatamente Dios te revela la identidad. Y cuando de la seguridad que Dios te ofrece aparece el saber quién eres, lo que tienes seguro es saber a dónde vas. Es decir, tienes seguro y sabes cuál es tu futuro. Eso solo Dios lo puede dar. Sin embargo, hemos sido creados para creer que el sistema tiene la clave de darnos identidad, de darnos seguridad en esta acumulación de cosas, y si acumulo las cosas tengo un futuro asegurado. Ningún camión de mudanzas sigue a una carroza fúnebre. Por lo tanto, cuando la carroza fúnebre lleve ese cuerpo en donde tú ya no estás, mi pregunta es, cuando pases al tribunal de Cristo, porque considero que todos los que están aquí son de Cristo, y Él estará salvo como por fuego, habrá oro a tu favor, cosas que has acumulado allí y allí nadie arruina. Ahora, todo depende de tu generosidad. Y aquí viene nuestra aplicación práctica. Ser mayordomos o ser esclavos materialistas. ¿Cómo podemos aplicar este drash ahora al posmodernismo, a la modernidad líquida según Bauman? ¿Es compatible esta educación financiera que da Yeshua con los gurúes actuales? Ahí me gusta que la inteligencia artificial captó lo que le pedí y mencionó a uno de los tantos gurúes, una persona que a mí me afectó para bien sus libros, y lo van a poner los chicos, se llama Robert Kiyosaki. Su libro más conocido, entre tantos, es Padre Rico, Padre Pobre. Él es el que en el video ustedes veían que estaba en un cuadro de comparativo. Ahora, mi pregunta vuelve a ser esta, ¿no? Por ejemplo, con esto de las estrategias que aparecen en Padre Rico y Padre Pobre, ¿compatibiliza esto o no con el Evangelio? Y aquí es donde yo creo que la respuesta va a necesitar una exégesis muy pura y clara de nuestro corazón. ¿Podemos utilizar
la técnica para salir victoriosos en lo que él llama en ese libro la carrera de las ratas. Creo que Marco Fernández en algún short que él hizo, lo vi en Twitter al menos, pone el tema de la carrera de las ratas, ¿no? El ser humano que sale como las ratas buscando el sobrevivir. En el libro de Kiyosaki él lo habla comparando las ratas cuando están en la ruedita y creen que por estar en la ruedita están avanzando. Pero esto que habla él está en contra de lo que dice Yeshua o no. O sea, ese ciclo de miedo, la carrera de las ratas del ciclo de miedo, ¿está en contra de lo que dice Yeshua? No. Porque justamente Mamoná es ese sistema. Mamoná es ese ciclo de miedo de que de chiquito te entrenaron. Que apenas terminaste algún nivel académico te dijeron, bueno, ahora señor, a trabajar. Porque la vida la tiene que ganar. O a estudiar, porque usted tiene que ser alguien. Todos de alguna u otra manera, parecido o no, esas fueron las frases que hemos escuchado desde nuestros maestros primordiales que son los padres. ¿Los vamos a juzgar? No, no estamos para hacer juicio valorativo. Estamos para nosotros analizar. Y ahí es donde justamente se habla de dos cosas. Una cosa es la técnica y otra cosa es el señorío. ¿Es válido aprender finanzas, secretos financieros? ¿Es válido adquirir la capacidad de generar activos? Claro que sí. Dios no está en contra de eso. ¿Es válido que el dinero trabaje para nosotros como Robert Kiyosaki lo enseña? Por supuesto. Eso está en esta enseñanza y la semana que viene se lo amplío. Claro que es válido. El tema es que eso no sea lo prioritario en la dinámica de hacerlo. Que el motor que te lleva a buscar las técnicas para que tu dinero se reproduzca no sea el miedo que te paraliza y te va como la polilla corrompiendo desde lo más oscuro de tu alma, haciéndote creer que tu futuro no es seguro. Y ahí viene entonces el tema del señorío que queda muy bien expresado en el cuadro allí. Para tener autonomía necesito la técnica, pero no puedo tener dioses a mi manera. Y mucho menos creerme yo mi propio Dios. Cada vez que cerramos el almuerzo del sábado, en el Shabbat, leemos la segunda parte de Devarim 8, cuando dice, para que no digas en tu corazón todo esto lo hice con mi propia fuerza. Porque es Yahvé el que te da la unción para tener éxito financiero. Y ahí es donde entra el señorío. Dios quiere que domines técnicas para que tu dinero no sea escaso, pero necesita que lo tengas a Él en el trono que Él creó para Él sentarse, es decir, tu corazón. Porque desde ese trono, el dinero que generes, lo primero que va a priorizar es el reino. Y el reino tiene que ver con las necesidades de tus prójimos. Y por eso, en este final, yo necesito que miremos esta generosidad que tenemos o no. Sabemos que si vencemos a Mamoná o a Mamón, nosotros debemos en ese corazón no dejarlo vacío. Tenemos que permitir el señorío del Mesías. Sentado el Mesías, todo lo que tenemos, vamos a saber cómo soltarlo, cuándo soltarlo y a quién soltarlo. Y cuando esa sabiduría es dada, el dar se convierte en un acto de guerra espiritual. Tu generosidad se hace una espada, un golpe de espada, como cantábamos recién, que permite hacer que ese dinero que está en tus manos, al darlo, se declara en los cielos los recursos que Él ha acumulado, los reconoce para la gloria de Dios y lo está dando para obedecer al único que es su dueño y que le garantiza identidad, futuro y por lo tanto seguridad presente. Concluyamos con este amén, en que la restauración de la justicia social en nuestro país depende de cómo nosotros, ustedes, los que están en el stream, vivamos esta declaración profética donde se nos llama a tener una integridad radical, a que nada nos cambie la forma de pensar. No puedo decir mucho porque no he pedido permiso, pero que hay una persona que a través de las parashot me agradeció el poder ver que Dios la hizo salir de un sistema de mamoná, porque hoy hay muchos gurúes de estos, ¿no? Donde ellos son los que progresan a través de muchas masas que creen que si los imitan son esos. Y sin embargo, Dios mismo a esta alma la iluminó a que toda la técnica que consiguió en estos campos de mamoná lo ponga a disposición del Señor para entrenar a otros, a que justamente estas técnicas sirvan a los hijos de Dios para que el reino de Dios tenga recursos para expandirse. No pedí permiso si no hubiese leído el mensaje, que es muy enriquecedor, por cierto, pero lo menciono porque vale. Ahora, no sé si quedan claro que la única riqueza que trasciende la muerte va a ser
toda la inversión que hagas en el propósito del Mesías aquí en la tierra. Es la única riqueza que cuando estés en el mundo venidero te va a sostener. Y eso va a hacer que el amor y la justicia que aquí estás permitiendo que sigan, que no se acabe, porque no sé quién me mandó hoy en la pregunta, no es lo que dice Mateo. ¿Quién fue que me preguntó? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga hallará amor en la tierra. ¿Quién fue de ustedes? ¿Esther puede ser? Y justamente en estos tiempos lo que se está enfriando en la gente es el amor. La gente está siendo entrenada a no dar. Y perdón, no es un juicio valorativo, pero es un justo juicio. Donde más se está entrenando esto es en los lugares religiosos. Desde hace más de 20 años, algunos saben de qué hablo, cuando se empezó con la famosa teología de la prosperidad, donde a la gente se le hablaba de que diera pactos. ¿Se acuerdan los temas de los pactos? Creo que sí, esos temas. La gente se volvió tan individualista que hoy no quiere ni siquiera dar en lugares que son confiables. Que nuestro ojo sea bueno, hermanos. Que el ojo bueno sea tu diagnóstico en este momento. Y espero que tengas manos abiertas y no cerradas a los que en el pozo están gritando angustiados. Que nuestra confianza repose solamente en el único que es proveedor desde que estuvimos en el vientre de nuestras madres. Valora eso. Y que todo lo que hagas, y aún lo que puedas llegar a hacer, entiendas, se lo debo a Dios. Solo se lo debo a Dios. Y a Él le doy la gloria.